Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Muy buenas tardes, estamos otra vez en una sesión más de este buen podcast. Su servidor Paz, su amigo Alan y su buen y confiable ingeniero Manuel. Bueno, pues el día de ayer la verdad es que andábamos divirtiéndonos un poco después de andar entrenándonos y aprendiendo un poco de estas cosas que nos gustan tanto y llaman la atención para crecer como personas. Y nos pusimos a jugar un rato un juego del Mario FIFA, le decíamos, donde andábamos ahí, dale y perdiendo. Y me fue muy satisfactorio, muy divertido. Me pasó de todo por la mente en ese juego, porque veía de repente a mi amigo Manny así como muy enojado, muy desesperado de que no lo vamos a lograr, y Alan diciendo, no, sí se puede. Y yo de que, yo tengo esa costumbre de que cuando empiezas un juego o algo, hasta terminarlo, ¿no? Como que no sé, darle hasta el fondo. Entonces hoy andamos con estas cuestiones, estas preguntas con las que quiero hacer profundizar a mis amigos y profundizar yo también y todos los que nos escuchan. Me surgió esa pregunta de ¿qué es eso que pasa por nuestras cabezas que nos hace seguir adelante, que nos hace tirar la toalla o a veces no tirar la toalla, ese no rendirnos, ese pensamiento de fracaso, no sé, como quieran verlo? Y pues le paso la palabra al buen Alan, a ver qué nos puede decir sobre este tema de lo vivido el día de ayer. Muy bien. ¿Qué podemos decir? ¿Tolerancia al fracaso, le podremos decir? ¿O qué debería ser eso? Bueno. Durante un reto, ¿verdad? Como ayer que nos estaba ganando la computadora. Sí, tal cual estábamos todos frustrados. Pues bueno, la vida es un juego, ¿verdad? Así como estábamos nosotros con nuestro videojuego el día de ayer, día a día nos encontramos situaciones que nos ponen en esas mismas circunstancias, de que encontramos jugadores que podrían ser situaciones de vida, problemas o pruebas simplemente que nos encontramos en el día a día, a fin de cuentas. Híjole, ¿qué factores nos ayudan a poder sobrellevar esto? En mi caso, puedo hablar de que siempre he tenido la filosofía de dar lo mejor de mí, ¿no? Ser un tanto realista y ver que en el día a día, pues, la vida no es perfecta, ¿verdad? Hay que aceptar las cosas como son, yo trato de ser lo más objetivo posible, saber que las cosas no son buenas o malas, sino simple y sencillamente son. O sea, uno es el que tiene que poner la perspectiva ahí en las acciones o en su manera de pensar. Porque si te llega a pasar una mala patada, no sé, un accidente, como decía ahorita, una prueba, no sé, en el trabajo mismo, de algo que está fuera de tu alcance en ese momento, o al menos así lo puedes ver, híjole, pues a ti te obliga a crecer eso. Entonces, para mí es una prueba, es un reto que me inspira a sacar algo mejor de mí, a tener que salirme de mi zona de confort, a tener que saber que hay cosas que no están en mi control en ese momento y que debo de pedir ya sea ayuda o estar esforzándome más para poder sacar algo adelante o para aprender algo nuevo, porque pues ahora sí que si no quiero estar frustrado toda la vida y con esa misma situación, pues hay que hacer algo diferente. Prácticamente es estar abierto al cambio y a estar decidido a poder atreverse a probar cosas diferentes y a tolerar ese fracaso, que pues a fin de cuentas, como en el juego, en la vida, pues no es tan fácil como decir que vas a ponerle un reset y volver a empezar el juego o algo así por el estilo, ¿no? Pero hay oportunidades de empezar de otra manera diferente, pero tienes que aprender a perdonarte y a decir, ok, hasta ese momento no era tan bueno como para hacer esta cosa y necesito crecer si quiero que la siguiente que lo intente me salga ya mejor. O sea, no entregarse ante la derrota o la frustración. Creo que ese es más o menos mi punto de vista en cómo afronto lo del fracaso. ¿Tú qué opinas, Manny? ¿Tú cómo sientes todo este tema que vivimos ayer? Yo te veía muy concentrado y a la vez muy con ganas de hasta aventar el control. Sí. Fíjate que yo estaba muy frustrado ayer. Realmente quería aventar el control aquí a la tele, lo hubiera hecho, pero no es mía y luego salgo con... Sale caro. Sí, sale caro. Yo creo que parte de el enfrentar el trabajo, el fracaso,
es el volver a intentarlo. 100%. Y digo, va a sonar muy romántico realmente, pero el que haya alguien ahí que te está como que empujando y diciendo, si no lo haces es porque eres una basura, o bueno, no tan así, ¿verdad? Pero decir eso de que hay alguien que te está motivando es un gran factor para mí en ese sentido, pues. Y siento que parte de lo que es enfrentar el fracaso es el aprender, porque fracasé, aprender que fue en donde me equivoqué, cuáles fueron los factores que no me ayudaron, y de ahí, pues agarrar lo mejor y volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo cuantas veces sea necesario, incluso si es tanta la frustración en ese momento, bueno, tomarme una pausa, tomar un alto y decir, voy a parar aquí el juego. Obviamente el juego de la vida no se paga, pero decir, voy a parar aquí, voy a hacer algo más, voy a tratar de crecer, voy a tratar de entrenar más. Por ejemplo, en el juego, pues es tratar de entrenar en los niveles de dificultad más bajos hasta que le puedas entender. Y luego volver al juego, volver a intentarlo hasta que lo logres. Y creo que es una satisfacción, aguacate, creo que es una satisfacción muy grande el poder decir, logré aquello que parecía que no me iba a lograr superar, o aquello que parecía un tope, un alto, una gran montaña, pero logré superarla y logré llegar un poco más allá. Como que esa es la gran satisfacción que a veces me impulsa a mí a levantarme de los fracasos, a poder seguir adelante. Fíjate que a mí en todo este tipo de rollos, a lo mejor estamos hablando de juegos y por eso lo voy a decir de una analogía muy similar, ¿no? Pero incluso hablando de la vida, a mí lo que me importa mucho es disfrutar el momento o divertirme. A lo mejor van a decir, ¿cómo te vas a divertir trabajando o haciendo esto? Pero es lo que me ha ayudado a mí mucho, disfrutar el proceso. Cuando es un juego, obviamente, pues sí, no me importa ganar, perder esto, siempre y cuando le agarre, me divierta y se ponga chido. Porque, no sé, muchas veces pasa que juegas y juegas y pierdes y pierdes y pierdes y si no te diviertes, pues estás perdiendo tu tiempo realmente. Y poniéndolo la analogía en la vida, una vez escuché una frase que me marcó demasiado y dijo, si ganas sin divertirte o, pues sí, si ganas sin disfrutar el momento, pues realmente no valió la pena lo que hiciste. Y si te ponen a pensarlo, si no existieran esos obstáculos, los obstáculos tanto en el juego como en la vida, ese éxito, ese triunfo, pues sería no tendría sentido, no le daríamos tanta importancia, sería así como, como si ganaras todos los días, ¿no? Gané, pues ya se vuelve algo cotidiano. Y esos obstáculos siento que es lo que le da ese saborcito, ese algo. Por eso últimamente me frustran mucho los videojuegos, porque están hechos como para niños diferentes, niños de cristal, no sé cómo les digan ahí, que se los hacen muy fáciles y pues algunos de nosotros nosotros crecimos jugando algunos videojuegos. El Contra. Que eran difíciles, eran retos. Güey, el circo ese estaba imposible. El del circo, sí, no. Entonces, siento que con todo esto agarramos una palabra muy, muy chida que también me encanta, que es resiliencia. ¿Qué me pueden decir ustedes, amigos, sobre la resiliencia? ¿Sí habían escuchado esta palabra o más o menos? Más o menos lo había escuchado, no tengo ni idea a qué se refiere. Ok, la resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad. Ok. O sea, una persona resiliente es alguien que puede aguantar varios trancazos acá y se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. Es una palabra, o sea, es una palabra bien chida. Yo también no es como que vayas por la calle, oye amigo, eres resiliente. Pues no, ¿verdad? Mucho gusto, soy resiliente. Soy resiliente. Resilientes anónimos. No sé ni qué es la felicidad y tú me preguntas por resiliencia. Eso es un buen punto. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre esto de los obstáculos y la resiliencia? Bueno, mira, respecto de los obstáculos, incluso me llevó mucho a la mente la imagen esta, yo creo que en Facebook o en cualquier red social lo hemos visto mucho, que es así el osciloscopio o el monitor pues cardíaco, de que dice que si no tienes altos y bajos en la vida, es que estás muerto. Okay. O sea, entonces, como mencionabas tú, los obstáculos son como estos altos o bajos que tenemos en nuestra vida,
que a fin de cuentas nos dan un sabor o nos dan un sentido, ¿no? Nos llevan a crecer. Si no se nos presentan esta clase de obstáculos, vaya, ya lo dije muchas veces, pero seguimos donde mismo, ¿no? O sea, si tú toda la vida estás así, digamos, cuando saltas de la universidad a una carrera profesional, cuando sales de la universidad, pues tienes tu conocimiento teórico, ¿no? Y al llegar al trabajo, pues empiezas a enfrentarte con nuevas responsabilidades, empiezas a enfrentarte con nuevos conocimientos que no están directamente relacionados con tu carrera, porque ya ves que estudiamos algo y terminamos de todólogos a veces. Entonces, es un nuevo obstáculo, es un nuevo reto, y tienes que aprender, tienes que sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque en este nuevo nivel que presenta tu vida, que si lo vemos como videojuegos otra vez, si no aprendes los nuevos skills, ahí te quedas, carnal. No vas a ganar más, te van a correr el trabajo, si lo vemos como una familia ya te quedas sin comer, etc. Entonces, nuevos niveles, nuevos obstáculos, nuevos skills, nuevas habilidades que tienes que estar adaptando a tu vida para poder sobrellevarlos y crecer. Entonces, lo de la resiliencia, yo creo que si lo hubiéramos hacia videojuegos otra vez, es como cuando tienes que aventarte una cuesta así bien larga de los 1000 conejitos para que te den un coat, una capa o algo así por el estilo, y que estás enfrentándolo y mientras estás matando a los conejitos te matan 3, 5 veces y que dices, no, yo quiero ese, y ahí vas. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a saber que te van a matar a lo mejor varias veces en el camino. Obvio, en la vida, si te matan una vez, pues game over, carnal, ya no hay créditos. Pero sí, es como eso, o sea, saber que si tienes un objetivo o si quieres seguir jugando, pues, es estar adaptándote y poder sobrellevar los obstáculos, todos los sentimientos que lleva de por medio, la tristeza, enojo, repulsión, todo lo que sea ahí de por medio, y utilizarlo eso al contrario como un combustible para poder sobrellevarlo y poder enfrentarlo y seguir adelante, ¿no? Y no quedarse uno aplastadito, así chiquito, porque te vas a quedar donde mismo. Yo creo que parte de la habilidad del ser humano, siempre desde, yo creo, los primeros seres humanos, era precisamente la capacidad de adaptarse. Lo vamos a hacer un ejemplo muy burdo. Si están en la cacería y alguien no ayudaba, pues no comía ese día. O si estamos en la cacería del mamut y sabíamos que a alguien lo aplastó, pues parte de la habilidad del ser humano era aprender de esa persona que aplastaron y que mataron ahí en el instante. Entonces, bueno, ya no me lo voy a meter enfrente al mamut, ¿verdad? Lo voy a atacar por los lados o lo voy a atacar por otros lados. Lo voy a llegar por detrás. Y es como que esa parte también, nuevas habilidades que vamos a desbloqueando conforme a la vida, siguiendo con la analogía de los juegos, son nuevas habilidades que a veces nos van ayudando a crecer, a ser mejores, a adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevos retos. Y es muy curioso, como lo decía Paz ahorita, por ejemplo, ahorita en los videojuegos es muy común que te ponen el nivel súper fácil. Ya están como que hechos muy para personas que ya no se quejen, que ya no les dé ansiedad, que ya no tengan como que esa capacidad de enfrentarse a la vida. Pero malamente baja sobre el dicho ya bien choteado de tiempos difíciles, pues hacen a hombres fuertes, tiempos fuertes hacen, ¿cómo era? Personas fuertes hacen fuertes. momentos fáciles hacen personas Fáciles. débiles. No, débiles. Entonces es como que esta capacidad, como que de repente malamente el ser humano se olvida de su historia, se olvida de las cosas que de repente lo hicieron crecer y volvemos otra vez en el ciclo. Entonces parte de la habilidad buena que tenemos como seres humanos es el poder adaptarnos a nuevas situaciones, poder lograr nuevas skills, poder subir el nivel, poder enfrentarnos a todos los miles y miles de conejitos para poder conseguir el code. Y como que la persona que logra enfrentar eso o que logra ser resiliente, ahora sí, usando palabras domingueras, como que la persona que logra ser resiliente y que logra esa gran capacidad de adaptación son los que ahorita sobresalen y demás. Vemos a muchos millonarios que hicieron mucha fortuna, la perdieron y dijeron, no me voy a quedar aquí, voy a volver a crecer, voy a volver a lograrlo. Y cuando les preguntan, oye, ¿qué pasaría si hoy pierdes todo tu dinero? Pues lo vuelvo a hacer. O sea, esa es la respuesta. Simplemente no me voy a quedar en el hoyo, no me voy a quedar allá abajo, sino que voy a tratar
de ir creciendo cada vez más, de ir logrando nuevas metas. Incluso si ya logré una meta, ya fui al espacio, SpaceX, no es de promoción, ¿verdad? Pero ya logré el espacio, bueno, pues ahora quiero llegar a Marte. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo, o sea, porque quiero lograr llegar a Marte. Entonces, como que es lo bonito de todos nosotros, de que podamos tener esa habilidad de decir, no me voy a quedar estancado, no me voy a quedar aquí como el resto de miles de millones de personas, sino que quiero dar un pasito más. Fíjate que cuando era pequeño aprendí algo muy muy interesante que me ayudó toda la vida. Me di cuenta que cuando me caía y me ponía a llorar, y había otros niños por ahí alrededor, hasta se burlaban de mí acá, de que, este pobre tonto se cayó y está llorando, qué débil, que el nena, el no sé qué, ¿no? Pero a caso contrario, cuando me caía y me reía de mí mismo, y decía, ¿me viste cómo me caí? Y luego se reían todos conmigo y luego todos querían ser mis amigos. O sea, a lo mejor es una analogía medio extraña, pero cuando te quedas en la vida así, fracasas o algo y te quedas ahí en el piso llorando sin querer moverte, pues no te va bien, incluso hasta empieza a ir peor. Pero cuando te levantas y dices, pues la cagué o me equivoqué en esto, pero ya aprendí y de aquí salgo adelante y la voy a reventar. Como que hasta llegan personas que dicen, no manches, yo también la cagué ahí alguna vez, yo también me caí así una vez, vámonos juntos, yo te ayudo, yo te enseño. O sea, es algo que me ha ayudado mucho en la vida, pues sí, no te quedes ahí llorando, sino diviértete, ríete de ti mismo. O sea, todos nos equivocamos. El que te diga que alguna vez, pues no sé, el que te diga que es millonario, exitoso y nunca se ha equivocado, nunca ha fracasado, no le vas a creer, no le vas a... Heredó la fortuna, ¿verdad? Es el hijo de Slim. Heredó la fortuna y si la heredó la va a perder en algún momento, porque pues él no la hizo. Entonces, aquí pues vamos a hablar un poquito de estos temas. Me gustaría hacerles, ¿cómo ven ustedes este rollo de cómo afrontar la derrota o el fracaso? Si quieren verlo en los videojuegos, las veces que perdimos, ¿cómo ven esto para afrontarlo y decir, pues me levanto, o con qué perspectiva la veo? Luego agregamos el gameplay para que se diviertan un rato. Síganos en Twitch. Bueno, al rato porque todavía no tenemos, pero es va a estar chido. ¿Me repites la pregunta? No, que cómo ven ustedes este rollo del fracaso, de las pérdidas, cómo afrontarlo y todo este show para no rendirse. Yo lo veo como que hay que verlo como un reto. O sea, si seguimos en la analogía inicial, si quieres lograr desbloquear el 100% de la vida, pues tómalo como un reto personal y ya me caí, ya sufrí alguna bancarrota, ya perdí cierta casa, ya, no sé, ya sufrí cierta derrota en mi proceso de crecimiento personal y, así como dices, no tomarlo de una manera negativa. Puede ser que en el momento sí diga, híjole, ¿qué voy a hacer? O se me cierra el mundo en ese momento, pero si yo siento que yo no puedo, pues busco a alguien que me ayude a poder. Está también como la analogía de, bueno, voy a cruzar un risco y no puedo porque está exageradamente grande, pero si ya varios van cruzando junto conmigo y varios están cargando un palo junto conmigo y podemos cruzar y se hace el puente, ¿no? Entonces, mientras alguien está volando en el precipicio, los demás lo van cargando por la parte de atrás hasta que yo llegue al otro lado y voy jalando a los que van detrás de mí. Entonces, también como que si de repente no lo logramos, si de repente sentimos que no vamos a poder seguir avanzando en la vida o demás, bueno, pues yo solo también no puedo, no me puedo enfrentar al mundo. Los grandes imperios no se hicieron nada más porque Napoleón se le ocurrió y fue a conquistar el mundo, sino que iba con un buen de gente detrás de él, hasta los malos imperios. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y pues todo el desastre que se hizo porque fueron siguiendo a alguien. Entonces, también lo podemos tomar como esa parte de la analogía. Apoyarnos de personas que nos van a hacer crecer, no apoyarnos de personas que nos van a llevar al precipicio y ahí nos van a tirar. Cierto. Uy, afrontar el fracaso. Te mentiría si dijera que está bien fácil así como que cambiar el mindset, ¿no? Y todo ese show de lo que mencionaba ahorita al principio. En mi experiencia, pues de cuenta que te voy a platicar. Yo cuando estaba niño, tal cual, o sea, a mí me crearon como niño de 10. O sea, yo cuando no me sacaba un 10, lloraba. Así te la dejo. Y hasta que poco a poco, pues,
fui aprendiendo que no pasaba nada, ¿no? O sea, veías de los otros chicos, pues empiezas a decir, ching, entonces reprueba cada rato y ya está bien contento y yo me estoy matando acá por querer hacer todo perfecto. Y pues a partir del tiempo, de la madurez que vas adquiriendo, vas creciendo y poco a poquito pues empiezas a darte cuenta de realmente cuál es el impacto que pueda tener este fracaso, ¿no? O de qué realmente es lo que te impacta. Porque muchas veces lo que vemos como fracaso nosotros está más relacionado con lo que traemos adentro. Porque a veces tú ves así como que, ay, no logré esto y se te acaba el mundo, se te cae encima todo. O sea, y es muy diferente de tener un fracaso, no sé, una pérdida, un robo, un asalto, un accidente así grave, contra fracasos así como, un proyecto a lo mejor profesional que me lastimó, bueno, en lo emocional, no en lo orgulloso, no sé, cosas que pueden pasar, digamos, a segundo plano porque no te lastiman directamente, pero pues está mucho en lo emocional, ¿no? A fin de cuentas es un trauma que puedes enfrentar en un fracaso. El grado, pues ya cada quien lo tiene. Como decía Manny ahorita, encontrar a quien te pueda apoyar para aprender a ver ese fracaso de otra manera distinta, eso es de mucha ayuda, eso es muy enriquecedor porque te muestran una perspectiva distinta de la que tú tenías, ¿no? Porque tú toda la vida has visto así como que es lo que yo veo nada más, ahora sí que como el caballo, vas acá tapado. Sí, exactamente, o sea, que dicen como los casados, ¿no? Que, para que no vean los dos. Entonces, pues así vivimos, o sea, realmente gran parte de nuestras vidas, o en mi vida, o sea, como que vives enfocado hacia un solo punto a lo que tienes que ir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es como te enseñaron, como creciste, con todos los 1000 factores que involucran el crecimiento. Y aprender a pedir ayuda o aprender a escuchar de los demás otros puntos de vista diferentes de lo que tú ves, ahora sí que te empiezan a levantar las tapitas de los ojos para que tú puedas tener un panorama más amplio y empezar a ver que cuando están esos fracasos no se acaba el mundo. O sea, la vida sigue y puedes volver a empezar. Y como dicen, no empiezas desde cero, empiezas desde la experiencia, ¿verdad? Así que, pues es mucho trabajo, no es magia de que vas de un día para otro a tolerar el fracaso y decir, me equivoqué, no pasa nada, ¿no? Porque, pues, sí pasa a veces, ¿no? Pero cada quien tiene su vasito de fracaso que tanto le pega. O podríamos ponerlo así como decir, las personas que más han fracasado son las que más han logrado algo. Muy cierto, muy cierto. Bueno, y... ¿qué? Perdón. Es que estaba viendo la de Record of Ragnarok, la de Shumatsu no Valkyrie, el anime, que sale Kojiro, que es el perdedor más grande de la historia. Que cómo cuentan su historia, que por ejemplo él cada vez que llegaba a una pelea, veía que no iba a hacer algo, él se rendía. Él decía, me rindo porque sé que no te voy a ganar, con todos los contrincantes que tuvo. Pero realmente lo que él hacía es que analizaba la situación, se retiraba y empezaba a entrenar él solo por su parte, hasta ver el objetivo que tenía enfrente, de la persona con la que había retado y había perdido. Y él mismo se enfrentaba y estaba ahí entrenando y en su mente estaba superando ese reto o enfrentándolo hasta que descubría la manera de cómo superarlo. Y él se ponía feliz o él se enriquecía en sí mismo en su vida de estar aprendiendo y de encontrarse nuevos retos. O sea, él al ver que había alguien más poderoso que él o que le podía ganar bien fácil, él más feliz se ponía porque tenía nuevas cosas que aprender, porque sabía que su vida no se acababa porque no era el tope ese, sino que encontraba cada vez un reto nuevo que lo inspiraba a seguirse esforzando, a seguir buscando, a seguir contemplando en la naturaleza, como las herramientas, pues, para poder superar esos retos. Y él no se quedaba casado con el fracaso, sino que se lo veía como una enseñanza para poder ser mejor. Entonces, muy random, muy de repente la analogía, pero me acordé y creo que queda bien chido, ¿no? Aparte ese personaje me manda. Oye, Mira, pues si nos vamos a la analogía de animes, está Goku. O sea, ¿cuántas veces no peleó contra 1001 personas que querían destruir el mundo? ¿Y cuántas veces peleo, me retiro, entreno? Más que pues él la tenía fácil, no entrenaba en la cápsula del tiempo 1 hora y ya era como si fuera un año, pero me regreso, entreno, crezco y le peleo hasta los dioses. Pues sí, tienes que pagar el precio. Dirías de que se iba 1 hora y entrenaba 1 año, pero entrenaba 1 año realmente. O sea, para ti era 1 hora, pero él que entrenaba el año pagaba el precio. Bueno, ya para terminar este tema de no rendirse y andar con los obstáculos en los retos,
No, me gustaría ver la otra perspectiva. Ya vimos la perspectiva de que es cuando pierdes, pero ¿qué tanto es la otra perspectiva de lo que te motiva, lo que vas a ganar, el premio, ese algo que vas a obtener? ¿Qué tanto creen que ayuda eso para no rendirse? ¿Creen que es mayor esa fuerza? ¿Que tiene que ser esa fuerza mayor que la de la pérdida? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Creo que parte muy importante es tener en cuenta hacia dónde quiero llegar y la meta. Y eso es una motivación, híjole, bien grande. Digo, tengo lonjita, ya quiero quitarme las lonjitas de aquí a los lados. Digo, literalmente ya quiero quitarme las lonjitas de los lados. Las llantitas. Y dices, bueno, si sigo comiendo, si sigo atascándome el pan en la mañana, en la tarde, en la noche, pues no voy a lograr esa meta. Entonces te visualizas, dices, quiero estar como, no sé, no se me vino ningún nombre a la mente, como Henry Cavill. Quieres estar así de mamado, entonces dices, bueno, pues voy a poner a pagar el precio. Y muchas veces me ha tocado, por ejemplo, cuando me pongo a hacer ejercicio, dices, híjole, qué pesado, llevo 2 días, ya me duele todo, siento los músculos completamente destrozados, ya no quiero seguir. Pero te acuerdas de la imagen mental y dices, ah, caray, quiero lograr llegar ahí. Y si tengo que pasar por lo que tenga que pasar para llegar a ese punto, entonces lo voy a lograr. Y como que una de las partes más importantes, al menos que a mí me ha funcionado, es eso, visualizarme hacia dónde quiero llegar. Otro ejemplo muy tonto es, ah, esta chica me gusta, entonces, ¿qué voy a hacer para que se fije en mí? Porque típico de la secundaria, ah, me gusta fulanita, que está a un nivel más arriba que yo. En Si ese- le jalas el pelo. y vas y le jalas el pelo, pero luego te das cuenta que eso es un fracaso muy grande, ¿no? Aprendes de ese error y dices, bueno, ahora ¿cómo voy a lograr enmendar eso que hice y cómo voy a lograr llegar a que se fije en mí? Porque no se fija en mí, se fija en cualquier otro menos en mí, porque soy el que se saca los mocos en el recreo, ¿no? No sé si se fijan en ti entonces, pero no como tú quisieras. Sí, se fija, pero en los mocos, güey. Entonces, ¿qué voy a hacer de cambio personalmente para que finalmente se fije en mí? Y digo, en lo personal sí me ha funcionado bastante el poder mentalizar hacia dónde quiero llegar, las metas que quiero lograr y el por qué las quiero lograr, que es muy importante decir, bueno, quiero volverme millonario, pero ¿por qué? Para comprarte un carro, una casa y ya, o sea, pero no vas a tener con quién compartirla, no vas a tener nadie que viva, vas a tener una casa gigante, sí, pero ¿vas a vivir tú solo? No, ¿verdad? Entonces voy de lleno el que quiero eso, quiero volverme millonario para ayudar a los que están a mi alrededor, para solucionar algún problema familiar, para poder enfrentar y poder ayudar a la gente, y así nos ponemos en un ámbito muy, de ayuda a la humanidad, entonces ver qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr. Entonces te vas poniendo pequeñas metas y dices, bueno, si quiero lograr subir al Monte Everest, pues primero voy y subo aquí al Cerro Grande y luego ya me voy y me subo a otra montaña más grande, más grande, más grande hasta que logre llegar al Everest. Y hacer ejercicio, porque no es nomás subirla. También ponerme en forma. ¿Tú, Alan, nos quieres comentar algo sobre la visualización del premio, la meta, el objetivo del juego? Pues es que acá mi Manny sí lo expuso muy bien, la verdad. Pero pues, ay, perdón. Voy a parecer casetera rayada, digo, disco rayado. Ok, sí, se entiende, se entiende. Pero sí, es mucho conocimiento de uno mismo realmente. O sea, primero que nada, pues, tienes que saber quién eres, qué es lo que quieres, los objetivos, como decía Manny, ponerlos bien claros. Porque no es nada más, me voy a aventar como el borras, porque por aquí va el camino, ¿no? Que sí, te puedes ganar muchos premios y muchas recompensas en el camino, ¿no? Por venir a lo que venga. Pero si no vas por lo que tú quieres, es más difícil que puedas estar motivado, que puedas soportar los retos o los fallos que ya venimos hablando ahorita, ¿no? O sea, si es realmente algo que tú tienes definido por donde quieres ir, es mucho más grande, yo creo, la motivación o las ganas de poder salir adelante para obtener esos objetivos. Porque disfrutas y hasta te diviertes, como decías tú ahorita, en el camino. Bueno, yo siento que hay unos casos muy raros o algunos pequeños casos donde el premio o el objetivo duele o incluso hace que se pierda ese porqué, no sé
Y bueno, yo ando bien traumado, bueno, no traumado, ando bien encantado con una película, se llama El Guerrero Pacífico. Es una película que a mí me marcó porque me la puso mi hermano, le agradezco un montón, cuando falleció mi papá. Y pues es una película muy motivacional y habla mucho de vivir y entrenar y los sueños, pero hay una parte muy importante que dice de que le pregunta, ¿quién eres? Y pues esta persona decía, no, pues que un jugador olímpico, que quiero la medalla de oro, que esto, que lo otro. Y como el que lo entrena le dice, no, tú eres este momento es lo único que tienes. Entonces, y el chavo se sondea, ¿no? Al inicio de la película, conforme lo van entrenando en todos estos aspectos. Pero ya cuando ya creció, él ve a su compañero y su compañero dice, es que si yo no obtengo el oro, yo no voy a ser feliz. Si yo no obtengo la medalla, mi papá no va a estar orgulloso de mí, yo no voy a ser nadie, bla, 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 etc. Entonces el premio realmente, en lugar de convertirse en algo bueno, hizo que desviara del camino el por qué, lo que decía Manny. Entonces me gustó mucho que Manny compartiera esto del por qué, porque está bien chido, ¿no? El darte cuenta que lo importante no es tanto la meta, sino el camino, el proceso. Y cuando aprendes a disfrutar del proceso y del camino, las consecuencias te van a llevar al premio. Tarde que temprano, a lo mejor te toma más tiempo, a lo mejor te toma menos, pero vas a llegar si estás enfocado en... Pues sí, yo por eso le decía divertirte. Disfruta el trabajo, disfruta de qué. No, y fíjate que está bien gracioso porque muchas veces el premio o el objetivo, así como mencionabas, es así como que llegas y luego, ok, ya tengo mi objetivo, y luego así como que, yay, sí, qué chido. Y luego, ¿qué sigue? De hecho, es muy graciosa la anécdota de ayer porque ganamos la copa y nos alegramos un montón. Ya tenemos la copa del juego y quién sabe qué. Y luego, chicos, nos jugamos en profesional. en profesional. Jugamos la copa de plata y no la de oro, una cosa así. Y luego... chale. Pero eso fue lo emocionante y lo divertido que sentimos que avanzamos. Y al último sí les ganábamos chido, así que no estábamos tan pa'l perro. Bueno, vamos terminando este día. ¿Alguna frase o algo con lo que quieran terminar y dejarle a todos los que nos escuchan? Algo que sientan que les pueda ayudar o... Yo creo que si algo puedo aportar, si quieres llegar a un objetivo, primero visualízalo, ve cuáles son tus metas, cuáles son los riesgos por los que vas a pasar, y cuáles son tus limitantes, porque si lo vemos en un videojuego y yo quiero vencer al boss desde el nivel 1, pero él es un boss de nivel 135, pues no voy a lograr directamente. Entonces primero me tengo que preparar, ver cuáles son mis limitaciones, cuáles skills tengo que subir, qué estadísticas tengo que subir y demás. Y como dice Paz, visualiza si el objetivo te está dando ciertamente placer o si es un objetivo que te va a dar más daño a ti mismo, y replantéalo. Si es un objetivo que te está dañando o que te está causando algo negativo, pues replantéalo y ve cómo lo puedes volver en algo positivo. Ejemplo, Dark Souls. Esa cosa. Ok. Bueno, pues por mi parte, creo que es todo. Pues. Bueno, yo solo los dejo con una frase que se me hace muy chida, que es, los sueños te van a pagar la vida que siempre has querido, y el que te diga lo contrario es porque dejó de creer en ellos. Qué profundo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Tiempo. ¿le voy a decir eso? Nuestras redes sociales. Paz. A mí me encuentran en todos lados como Paz DCP, una D literal, Paz D y una C y una P. Ahí me encuentran en todos lados y nuestra música carga positiva. Benny. A mí en todos lados, cualquier red social a la que me esté inscrito, porque no estoy en todas, pero es Meni05J, literalmente una J. Ok, y a mí, Alan, me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en las redes sociales. Pues es un gusto. Y también recordarles que nos dejen comentarios, sugerencias, opiniones. Si les gustó o no les gustó, ¿qué onda? ¿Cuándo se aventan las retas o qué rollo? ¿Sale? Mi Paz, perdóname, te dejo el cierre de nuevo. Bueno, hasta la próxima. Ayús.
Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!